Bon dia a tothom. Us donem la benvinguda a la següent xerrada del cicle de dijous amb la OCRT. Tenim la sort de comptar amb el Malcolm Bain, que va ser la persona que va inaugurar aquest cicle al novembre del 2011. Malcolm és soci de ID Law Partners, és un bufet d'advocats especialitzat en el camp jurídic de les tecnologies de la informació i la propietat intel·lectual industrial. Avui ens parlarà dels detalls a tenir en compte a l'hora de gestionar les dades de caràcter personal i només agrair-vos l'assistència i us recordem que aquesta xerrada us la enviarem per correu electrònic y muchas gracias por venir. Tenemos una hora y media más o menos, me han dicho, ¿no? Hasta las 12 estáis más o menos dispuestos a aguantar. Además de la presentación, voy a mostrar un poco los trucos que tenemos los abogados en la presentación cuando hacemos presentaciones. El primer truquillo es tener demasiadas transparencias. Evidentemente, tengo unos 40, 60 minutos, tengo 420 slides. Es para demostrar que hay muchísima materia, yo sé muchísimas cosas, vosotros no sabéis nada, entonces tenéis que venir a asesoraros a saber lo que hay que hacer. El segundo truquillo es espantaros. Es decir, ¡uy, qué miedo esto! Hoy va a tener una sanción aquí pequeñita de unos 600 euros por mandar un SMS así tranquilamente, que mandamos todos SMS, ¿no? Ahora no, se acabó los SMS. WhatsApp, hacemos todos WhatsApps ahora, ¿no? O los tweets. Bueno, yo no sé todavía si un tweet entra en comunicación comercial electrónica. Debería ser, creo. Y a ver si no hay unas comunicaciones comerciales no solicitadas. Bueno, 600 euros, eso no es para espantarse, ¿no? Bueno, subimos un poco la barra. 1.500 euros de sanción por mandar un correo. ¿Mandamos correos? ¿Sí? ¿No solicitadas? Ah, eso no lo sabemos, ¿no? Sí, bueno, evidentemente vamos viendo que la agencia muy activa, proactiva, digamos, va haciendo. 1.500, aguantamos, paga la WOC, está bien. Vamos, otro de 1.500, utilizar una foto. Sacamos fotos, vamos a conferencias, seminarios de investigación, sacamos fotos con los compañeros de investigación, lo colgamos en el Facebook, ¿no? Ningún problema. Vale, ¿tenemos consentimiento de esta persona para sacar la foto? Seguro que sí. ¿Tenemos consentimiento para colgarlo en Facebook? No estoy tan seguro. Bueno, también, subimos la vara, 500 euros. Aquí revelar datos personales. Es un poco más serio aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, en tema de policía, tema de delitos, datos de penales. Entonces, evidentemente, la agencia lo toma es más seria, es hay una, digamos, intromisión mayor en el ámbito de la privacidad de la persona, por tanto, subimos la cuantía. 5.000, aguantamos. 50.000, vamos subiendo la cantidad, ¿no? Aquí, Vodafone, si me acuerdo bien, aquí era mandar facturas equivocadas a personas y utilizar los nombres para mandar. ¿Ok? ¿Qué más? 100.000, vamos subiendo. Eso es el recién, así, no, es un año, el 100.000, ¿no? Lista de morosos. Espero que nadie esté en lista de morosos. Espero que nadie haga investigación sobre las personas que están en listas de morosos, porque también podemos ver investigación socioeconómica sobre el estado de la deuda en España, ¿no? En el mundo. Bueno, 100.000. Poquita cosa. Al fin y al cabo, hemos visto multas de 2 millones y más de euros. Somos todos ciudadanos buenos, reciclamos papel, llevamos todo el container azul. Mira, en Telecinco eran tan buenos que llevaron los 5.000 currículums de los candidatos de Gran Hermano, los llevaron al container azul para hacer reciclaje. Lo bueno y lo malo. Lo bueno es que, bueno, evidentemente la agencia es proactiva e intenta defender los intereses y la privacidad de las personas. Lo malo es que las multas no solamente son bastante grandes, vamos a ver cuántos son, se multiplican para la cantidad de datos. Entonces, a lo mejor tenemos una multa de 100 euros o 150, pero si utilizamos una lista de distribución de 20.000 personas, ya tenemos una multa de 200 o 2 millones de euros. Puede ser bastante grave. Bueno, ¿espantados? ¿Sí? Ya estáis pensando, uy, ¿cómo tengo mi fichero de los entrevistados la semana pasada? A ver cómo hacemos, ¿no? Bueno, lo que voy a tratar de explicar hoy es un poco el marco legal de lo que hay que hacer, las obligaciones, los derechos de los usuarios, de las personas, y enfocar un poquito más quizá
con menos transparencias, pero más charla sobre lo que podemos hacer dentro de la UOC para asegurar el cumplimiento de la normativa, que deben hacerlo bien porque somos una institución bastante importante, tenemos profesores que son muy expertos en esta materia, ¿no es cierto, señor, ahí al fondo? Y al fin y al cabo deberíamos hacer las cosas bien. Y de hecho, la UOC está en una fase de transición, hicieron un poco el cumplimiento de la LOPD hace unos 10, 15 años quizás. Han vuelto a revisar por este tema y estoy seguro que dentro de este año que viene vais a ver gente de auditorías o lo que sea venir a hablar con vosotros para asegurar exactamente lo que hacéis y que lo hacéis bien. Bueno, mira, otro aspecto interesante en ese tema de las sanciones es que la agencia se autofinancia, es decir, las nóminas y todo esto, los inspectores y de la gente vienen de las multas. Entonces ellos evidentemente tienen un incentivo financiero de ir imponiendo sanciones y sanciones altas, ¿no? Aquí vimos que el año pasado subieron, bueno, hace 2 años, un 12%, es decir, cada año va en crecimiento, y tuvieron unos 21 millones de euros de multas. Claro, están multando la industria española, que ya tiene problemas económicos, y estamos viendo que la agencia está además imponiendo más problemas, ¿no? Más dificultades financieras a la hora de salir. Pero bueno, es lo que es por la ley, y la ley es importantísima. ¿Por qué? Porque es un derecho fundamental que estamos tratando de proteger, de la privacidad e intimidad de las personas, y se ha visto, bueno, sobre todo con las nuevas tecnologías, pero también los operadores o las personas que intervienen en todo lo que es la Internet, los operadores de móviles, los operadores de marketing online, de comunicación online, unos abusos terribles. Digamos, no sé si os acordáis en los 2002, 2004, las llamadas al móvil para vender servicios de competidores. Bueno, yo sigo recibiendo hoy el spam, el buzón lleno de spam. Yo tengo mucho menos. ¿Vosotros tenéis menos spam ahora? Creo que ya están empezando a darse cuenta que no se puede hacerlo, no es el Far West, ¿no? Bueno, os deja un poco así, o a mucha gente les deja así, diciendo un poco aterrorizados de qué es lo que puede pasar. Y en el despacho es cierto que muchos clientes que son startups o empresas muy pequeñas me dicen, mira, estoy haciendo una red social de gays y lesbianas, puedo montarlo y alojarlo en el vecino, no, ningún problema. Y yo, bueno, no, las medidas de seguridad son estas, las obligaciones son aquellas, y luego se dan cuenta que para cumplir, les tienen un presupuesto para montar la web, la red social, y necesitan duplicarlo o triplicarlo para cumplir las medidas necesarias ante la LOPD. Entonces, es un poco, eso es lo que yo quiero. Yo quiero que tengáis un poco esta angustia con respecto a la LOPD, sobre todo cuando empezáis un proyecto, pensáis, uy, mira la foto ¿cómo se llama esta chica? Me olvidé cómo se llama. Bueno, en Psicosis hay que realmente enfrentar la LOPD con esta actitud, porque así, o al menos aseguramos que lo vamos a cumplir. A ver. ¿Quién lleva su portátil a casa? ¿Alguien tiene un portátil, trabajo? ¿Lo llevamos a casa? ¿Tiene datos de carácter personal de los entrevistados, los compañeros de trabajo, los contactos? ¿Tenéis autorización de la UOC para sacarle el portátil? Bueno, aunque seas de fuera. ¿Sí? Seguro. ¿Nadie más lleva el portátil a casa? ¿O tenéis sincronizado en Dropbox y hace trabajo desde casa? Fantástico. ¿Quién tiene un blog? ¿Quién monta un blog o participa en un blog sobre resultados de I+D? ¿No? ¿Tenéis abierto? Yo conozco uno ahí al fondo, yo sé que tiene abiertos los comentarios abajo con email. ¿Sí? ¿Tenemos declarado un fichero por este blog? Vale. ¿Alguien fue al spin-off hace 2 meses ahora? ¿Sí? ¿Fuisteis filmados? ¿Alguien sacó fotos? ¿Sí? ¿Consentimiento por las fotos? ¿No? ¿Sí? Estoy poniendo un poco casos de uso típicos un poco en el ámbito de la investigación, ¿no? Proyecto de investigación. La Unión Europea os obliga a hacer una página web. Hacéis una newsletter, porque el partner alemán os dice que no hacemos una newsletter, pequeño recuadro de suscripción, entrar email aquí para la suscripción. Hemos puesto el aviso legal, tenemos el consentimiento para el envío de comunicaciones comerciales. No sé. ¿Okay? ¿Quién deja encendido el ordenador anoche? Sí. Vamos a levantarme bien, ¿no? Sí. ¿Con contraacceso, con clave, con contraseña o sin? No sé. Porque también pasan los señores y las señoras de limpieza y pueden ver todo lo que hay en el ordenador. ¿Sí?
¿Qué más? ¿Quién comparte las cosas en Dropbox? ¿Quién tiene una cuenta institucional de la UOC con Google Apps? ¿Quién deja en Google Apps las Excels y los documentos de trabajo con los datos de los compañeros, los entrevistados y todo esto? ¿Sabemos si Google implementa las medidas necesarias de protección de datos de carácter personal? Uy, ¿dónde están esos datos? ¿Están en la Unión Europea o están fuera de la Unión Europea? ¿Dónde tienen sus servidores Google? ¿Quién subcontrata Google para los servidores? ¿Están en México o Kazajstán? No sabemos. Normalmente lo tienen dentro de la Unión Europea. Y antes Google, al menos cuando yo estaba negociando el contrato, me prometieron que iban a mantener el servidor dentro de la Unión Europea. Y luego dijeron que no, porque en la nube no pueden saber, porque hacen un load balancing entre un servidor y otro, y por el tema de refrigeración y el consumo eléctrico, a veces los datos se van paseando de una nube a otra y no sabemos dónde están los datos. Pero es cierto, hay un contrato firmado con Google. Ya con un contrato ya estamos bien, ¿no? Si los abogados ya lo han revisado, es seguro que está bien. Vale, seguro, ¿sí? Vale. ¿Accedemos a drives compartidos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tenemos acceso al drive de recursos humanos y podemos ver las nóminas de todos los compañeros? No. Bueno, hay unas medidas de seguridad, ¿no? Pero, bueno, a lo mejor accedemos a los drives de los compañeros de investigación, que también podemos ver los listas de distribución, los datos de sus proyectos de I+D, ¿no? A ver, ¿tenemos derecho de acceso a esta información? ¿Hemos informado a los usuarios que otros investigadores de la UOC podrían tener acceso a sus datos? No lo van a hacer. Igualmente el acceso es posible, ¿no? Bueno, un montón de cosas que al final no es solamente un tema de los teléfonos móviles, las llamadas de las telemarketing, sino es en el día al día del trabajo de todo el mundo. Y al fin y al cabo, tenemos una ley que es bastante estricta y es muy, ¿cómo decir? Se entromete mucho en cómo hacemos las cosas, lo que significa que tenemos que implementar unos procesos y cumplir unas formalidades en cuanto a la investigación o todos los proyectos de I+D y la transferencia de estos proyectos, que es importante. Bueno, ahora vamos a ver un poquito. Mira, unos ejemplos aquí. ¿Quién es SpeakUp? Me suena SpeakUp, ¿no suena? ¿Sí? No está. No está aquí. Bueno, aquí a la mano derecha, ¿qué tenemos? Somos un miembro. Join Today. Aquí. Yo busco, yo hago un Join Today. ¿Y qué van a hacer con todos esos datos? Mi nombre, mi apellido, donde vivo. Aquí hay un pequeño incumplimiento. ¿Okay? Un ejemplo, ¿no? de un poco cerca de la casa, en lo que estamos trabajando. Estamos trabajando en ello. Vale. Ahora viene la parte aburrida, donde voy a explicar lo que es la ley, artículo 5, artículo 6. Es el segundo truquillo de los abogados, desaburriros, decir, es muy complicado. Bueno, switch off, cafecito por favor, y volveré al final de la conferencia cuando vayan las conclusiones. Bueno, intentaré no hacerlo demasiado. Además, la LOPD, hay materias mucho más divertidas, como la propia intelectual. Nos divertimos con las GAE, con los links, con la protección de datos es horroroso. Bueno, hasta que vosotros tengáis una noticia del 2001 que sale en primer resultado de Google y es un resultado que no queréis que aparezca ahí. Buscáis el señor Juan González, profesor, doctor, no sé qué, investigador en línea 3, y lo que sale es la multa que le pusieron por, no voy a decir para qué, en el 2001. ¿Por qué? Porque el BOE está escaneando sus archivos y está digitalizando todo y Google está indexando todo. Entonces Google está poniendo a disposición de todo el mundo algo que antes estaba totalmente perdido. Estaba en los archivos del BOE, no sé dónde, no sé cuándo, y nadie puede acceder. Ahora buscamos profesor Juan Gómez en la web. Primer resultado, multa, o fraude de IVA, o lo que sea, ¿no? Tengo un compañero abogado que sale en Google como resultado fraude de IVA. Es un abogado que estaba asesorando a su cliente. Entonces, el que hace el fraude es el cliente, no el abogado. Pero asociado con su nombre y apellido y todo, está fraude de IVA, señor no sé qué. ¿Vale? Eso no voy a decir quién. Bueno, un ejemplo de que realmente es del día al día en nuestras vidas y también es muy importante con respecto a los datos que gestionamos en los proyectos de I+D. ¿Vale? Bueno, vamos a ver principios, definiciones, obligaciones, agencia y vamos a volver a las sanciones porque al final otro truquillo, hay que volver a calentar un poquito y para que no os olvidéis que es un tema que espanta y realmente necesita un asesoramiento. A ver, la parte seria sí que es un derecho fundamental, es muy importante, está dentro de la Constitución, ¿sí?
la ley limita el uso de la informática para garantizar el honor, la intimidad personal y el ejercicio de sus derechos. Estamos ahí, artículo 18, y es a causa de esto y los convenios europeos de los derechos humanos y las directivas europeas sobre la protección de datos que tenemos esta normativa tan pesada, tan desarrollada. Y es un buen negocio para los abogados. Yo creo que al fin y al cabo lo que patrocinamos esta ley eran los abogados porque nos da muchísimo trabajo a la hora de cumplimiento y luego de defender y atacar a los ciudadanos. Pero bueno, recordar que sí es importante para nosotros y para todos con quien interactuamos, los compañeros de trabajo, los colaboradores en los proyectos I+D, sobre todo los interesados, por ejemplo, si hacéis muchos estudios sociales o sociológicos, hacéis entrevistas y lo que sea, dentro de estos proyectos hay muchísimos datos de carácter personal. Y es muy importante asegurarnos que estamos cumpliendo y respetando este principio, ¿no? A ver, abogado, definimos las cosas primero, ¿ok? Creo que los ingenieros también los hacen. Vale, bueno, primero, ¿qué es un dato de carácter personal? Es cualquier dato que se refiere a una persona identificada o identificable, ¿sí? Identificada, Juan González, ¿es una persona identificada? ¿El señor Juan González de antes? No, hay muchos Juan González. Juan González Fernández, quizás. ¿Okay? ¿Que vive en la calle Provenza de Barcelona? Vale, ya estamos. Aquí tenemos una persona identificada. Evidentemente, si tenemos el DNI o el número de seguridad social, eso sí que es una identificada específicamente. ¿Vale? Pero al introducir el concepto de identificables, significa que cuanto más datos tengamos sobre Juan, lo vamos a poder identificar, ¿sí? Y luego vamos cruzando datos y tenemos un conjunto de datos referentes a esta persona. Es decir, no son meramente los datos de identificación, nombre, apellido, DNI, dirección. No, no. Son luego todos los datos que se refieren a esta persona. Foto, currículum, gustos, transacciones económicas, cuenta en banca, las deudas, las novias, los amantes, los niños, todo lo que se refiere a esta persona son datos de carácter personal. También significa que si disasociamos los datos, es decir, sacamos nombre y apellido de esta persona, o el DNI, y nos quedamos solamente con señor Juan, entonces los datos no son más personales. ¿Por qué? Porque no se refiere a nadie que podemos identificar. Y esto es una de las cosas que hacemos muchísimo en lo que hacen los ingenieros, sobre todo en el sector, es disasociar los datos. Asegurar que, aunque tengamos un base de datos de la vida sexual, la vida ética, moral, religiosa, las opiniones políticas de las personas, si eliminamos la columna de DNI y la columna de nombre y apellido, tenemos el mismo conjunto de datos, pero no son datos de carácter personal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se refieren, no podemos más hacer la correspondencia entre datos y personas. Luego la ley considera que hay diferentes tipos de datos. Hay datos básicos, que son nombre, apellido, identificación, algunas transacciones económicas y cosas así. Hay datos sensibles y datos muy sensibles. Los datos sensibles son datos que se refieren a la persona, las sanciones administrativas y penales. Son datos de nivel medio, datos sensibles, que tienen un poco más de protección. Y los datos muy sensibles, que son datos relativos a la vida sexual, religiosa, sindical, hasta ética, ¿no? Hay todo la salud, ¿sí? Que son datos muy sensibles que hay que tratar con mucho más cuidado. ¿Vale? Entonces, es un tema de conceptos. Segundo, ¿cómo nos organizamos estos datos? En ficheros. Un fichero no es un fichero, una Excel. No es una base de datos. Un fichero es conceptual. Es decir, cualquier conjunto de datos, aunque lo tenemos en papel, lo tenemos en una Excel, lo tenemos en un sistema de informático de gestión, datos que corresponden a la misma categoría o clasificación de personas con las mismas finalidades. Por ejemplo, el fichero de empleados de la UOC. ¿Sí? Están por todo lado el fichero de empleados de la UOC. Están en la intranet, están en el gestor que paga las nóminas a fin de mes, esperemos que pagamos a fin de mes, está en la agencia de protección de datos, está en la agencia tributaria, seguramente lo tienen en la copia. ¿Por qué? Porque es un grupo de personas identificadas, ¿sí? Y están tratados con una finalidad que es la finalidad de gestionar las nóminas y gestión de recursos humanos. ¿Vale? Puede ser en varios lugares, en papel o informático, pero esto es el concepto de fichero. ¿Vale? Entonces, cuando hacemos una investigación y hacemos entrevistas en la calle o entrevistas y tenemos los resultados de las entrevistas, con nombre y apellido, por ejemplo, entonces tenemos un fichero, porque tenemos una cantidad de datos que corresponden
a una categoría de personas con una finalidad particular que es la investigación. ¿Vale? Es un fichero. Luego veremos que justamente ese fichero que tenemos que notificar a la agencia. Tercer punto, ¿qué es tratamiento? Tratamiento es cualquier tipo de operación que podemos hacer con los datos, desde la recogida hasta la destrucción. ¿Sí? Entonces recogemos los datos, los tratamos, los cambiamos, los modificamos, los transferimos a Google Docs, los pasamos a un compañero. Todas esas operaciones es tratamiento. Y eso es lo que está regulado por la ley. Muy importante. ¿Vale? ¿Qué más? Las personas que intervienen en este tratamiento. Lo más importante evidentemente es el interesado, es la persona, el afectado o interesado, la persona titular de los datos. ¿Quién trata los datos? Es responsable, es la persona que recoge los datos para sus propias finalidades. Es la persona que determina la finalidad y la recogida de datos. ¿Sí? Cuando entráis aquí y os dicen vais a ser filmado, no sé cuánto, el responsable de datos es la UOC. ¿Sí? Cuando compráis online una entrada al cine, entradas.com, el responsable del fichero de la recogida de datos es la empresa de internet, entradas.com o algo similar. A lo mejor este responsable no tiene los datos, a lo mejor lo tiene subcontratado al tratamiento a un polaco, o a alguien de la India o a alguien en otro lugar donde es más barato o mejor el servicio. Esa persona se llama una encargada de tratamiento. Es un tercero encargado de tratar los datos por cuenta del responsable. ¿Sí? Poniéndolo un poco en el contexto de la UOC, claro, cuando un proyecto de investigación recoge datos, volviendo a las entrevistas, por ejemplo, o lo que sea, cuando la UOC recoge, cuando vosotros, dentro del seno de la UOC, recogéis datos, primero estáis actuando en nombre de la UOC, porque sois personal investigador, personal de contratado. Por tanto, el responsable del fichero es la Fundación UOC, la FUOC, porque al final el personal jurídico es la UOC. ¿Vale? Pero a lo mejor estos datos, el tratamiento estadístico, lo pasáis a un alemán que tiene un sistema SPSS no sé cuánto, que hace el tratamiento informático, data mining, el no sé qué, no sé cuánto. Pero lo hacen en nombre de la UOC, ¿sí? por cuenta de la UOC. Este alemán, o este compañero aquí, o una empresa contratada para hacer el hosting de la página web donde están los datos, es un encargado de tratamiento. ¿Sí? Y viceversa. A lo mejor la UOC hace un trabajo encargado de investigación en nombre por cuenta de un cliente, de un artículo 83 de esos contratos de colaboración con la industria, y la empresa se encarga de hacer un I+D, un trabajo I+D sociológico sobre la deuda no sé qué, no sé cuánto. Bueno, en este caso, la UOC no está trabajando para sus propias finalidades. Aunque sí, quizás, porque luego guarda los datos para hacer un informe, para hacer un análisis estadístico, lo que sea. Pero está haciendo por cuenta de la empresa, porque la empresa quiere los resultados para crear un producto o para modificar alguna cosa. Entonces, el responsable fichero sería la empresa y la UOC es el encargado del tratamiento. ¿Sí? Entonces, es importante saber con qué sombrero estamos actuando. Y a lo mejor tenemos dos responsables, porque los datos recogidos en esta entrevista son tanto de la empresa o para la empresa, y también por la UOC para que saque un informe, un paper, una publicación, un libro, lo que sea. ¿Sí? Entonces tenemos dos responsables. También es posible. Bueno, una vez que tengamos datos, lo que básicamente dispone la ley es que hay unos principios básicos que tenemos que cumplir. O sea, están aquí los principios, y eso, aparte de estos principios, hay unas obligaciones bastante estrictas. No lo voy a entrar en todo el detalle, un principio de calidad de los datos, que tienen que ser adecuados, pertinentes, la necesidad de tratamiento. Solamente podemos recoger datos que sean necesarios. Si hacéis la entrevista y la edad de la persona es importante, lo ponemos. Si la edad de la persona no es relevante a los efectos del tratamiento estadístico o del estudio, entonces no debemos recoger el dato. O si vive, o si es extranjero, o es nacional, o lo que sea. Esos datos no los podemos recoger. Cuando EasyJet pide la edad de mi hija para el vuelo a Londres, puede ser relevante o no. Claro, si tiene menos de 2 años, a lo mejor me da un descuento. Por hoy creo que no existe más. Pero el nombre y apellido de mi abuela no hace falta que lo sepan. Entonces esos datos no son necesarios ni pertinentes. Importantísimo, información, el principio de información. Todo interesado, afectado, toda persona cuyos datos están tratados, tiene el derecho de saber qué se hace con estos datos. Entonces, cuando recogemos datos, es importantísimo dar la información. Esa es la información cuando vais a la clínica y firmáis el papelito que nadie puede leer porque la letra es tan pequeña y fina. Eso es información sobre lo que van a hacer, son los datos médicos. ¿Sí? La página web, cuando vais a la página web y nadie lee rollo, tal condición de privacidad. Esa es la información. ¿Sí? Y evidentemente,
no podemos tratar datos sin el consentimiento de las personas. ¿Sí? Entonces, una vez que está informado esta persona, hacemos ese clic de OK, no he leído nada. ¿Quién ha leído la política de privacidad de Facebook? Sí, vale, OK, Tony. Sí, yo también lo he leído, sí, para ver lo que no hay que hacer. Yo obtuve una multa, pero era tan complicada la política de privacidad que la Unión Europea le puso una multa tiene 169 configuraciones posibles y potenciales. Que si los amigos, los amigos, los amigos, los amigos, los amigos, que si comparto las fotos pero no los textos. Vale. Bueno, este es el clic, bueno, aceptar, ya está. Consentimiento. ¿Ok? ¿Qué más? Seguridad y confidencialidad. Es esencial mantener la confidencialidad de la información, es decir, no divulgarlas por la calle. Esta afirmación que están haciendo ahora no lo pueden divulgar en la página web de la UOC sin mi consentimiento, porque evidentemente la grabación, la audiovisual, tiene mi cara, es un dato de carácter personal, y yo no lo permito que lo paséis en la UOC en abierto, o al menos sin mi consentimiento. Eso es una difusión, es una comunicación pública de mi imagen, ¿no? Y la seguridad, es decir, para garantizar esta confidencialidad, la ley en España nos obliga a implementar unas medidas de seguridad específicas. La ley lo pone en blanco y negro: cifrado, comunicaciones, claves, contraseñas, gestión de soportes, blanco y negro. ¿Sí? Muy detallado. Último principio muy importante, tener la comunicación de acceso a datos. Es decir, no se puede comunicar los datos a terceros y ni siquiera se puede dar acceso a los datos a terceros sin el consentimiento de las personas. ¿Sí? Diferencia entre comunicación y acceso. Comunicación es cuando yo tengo datos y los comunico a otro para sus finalidades. Y entonces hay dos personas que tienen sus propias finalidades. En el caso que hablamos, cuando nosotros recogemos datos y luego los pasamos a la empresa que nos contrató el servicio, hay una comunicación de datos. ¿Sí? Un acceso es cuando hay el hosting que tenemos en no sé dónde, en Lleida, ellos tienen acceso a los datos porque controlan los servidores donde están los datos. ¿Okay? Esto es un acceso. ¿Vale? Y cuando hacemos una comunicación que sea una transferencia afuera de la Unión Europea, hay unas reglas especiales sobre las transferencias. Colaboraciones internacionales, aquí, fuera de la Unión Europea, el espacio económico europeo, ¿sí? Compartir datos, ¿sí? Con consentimiento, informado. Sí, porque son de salud. Peor. ¿Sí? Y el colaborador en Estados Unidos o en no sé dónde cumple las medidas de seguridad. ¿Has verificado? ¿Diligencia? ¿Control? ¿Auditoría? Supuestamente tenemos una unidad, unos departamentos legales que lo miran, pero a mí se me escapa. Vale, bueno. Eso es un poco lo otro. Detrás de todo esto es un poco una obligación de diligencia y de cumplimiento. Es decir, bueno, evidentemente la ignorancia no es defensa, pero en la ley del procesamiento de datos y en la normativa de desarrollo, una cosa que cada vez más la agencia y todo el mundo está enfatizando es que está muy bien cumplir la letra o el espíritu de la ley, pero hay que realmente poner un poco de ganas, hay que ser diligentes. No podemos contratar cualquier tipo de servicio sin un poco verificar que el contratista realmente cumple lo que dice que cumple. Porque todos firmamos un contrato así, cumplimos, ¿Es verdad o no? No sabemos. Bueno, la agencia al inicio decimos, bueno, ¿existe el contrato? Vale, ok, cumplimiento. Ahora dice, ¿existe el contrato? ¿Verificaste que realmente el contratista hace lo que dice que hace? Ahí interviene y mete la mano. ¿Sí? Es importantísimo. Bueno, estos son un poco los principios básicos que había que cumplir. ¿Okay? De ahí salen unas obligaciones un poco formales y de proceso. Las formales es la de notificación del fichero a la agencia, es decir, cada vez que recogemos un nuevo fichero de datos, un nuevo conjunto de datos, debemos notificar la existencia del fichero a la agencia. ¿Sí? Vosotros personalmente no, pero la persona, la UOC en este caso, si es la UOC, o la persona que es responsable de fichero, que puede ser un poco un colaborador alemán, a lo mejor hacéis una colaboración internacional y es al final el responsable de este fichero es el colaborador alemán o francés o lo que sea. Pero bueno, tiene que notificar el fichero a la agencia o a su propia agencia en su país, ¿no? Luego está lo que ya comentamos, información, consentimiento, confidencialidad y seguridad. Y evidentemente otro tema que nos olvidamos mucho es que el interesado, la persona, tiene los derechos de acceso, de saber qué datos, ¿no? Rectificación, modificación y cancelación. Y estos derechos, que se llaman derechos ARCO, internamente nosotros necesitamos implementar unos procesos para que si alguien llama diciendo, mira, yo no quiero más estar en esa base de datos o borra mis datos, internamente tenemos un procedimiento que realmente cumple eso y podemos decir, efectivamente,
En 10 días ya está. Dato borrado, dato cancelado, dato bloqueado. ¿Sí? Entonces es una obligación interna de procedimientos de asegurar que eso es. Bueno, ahora viene el rollo con las slides, nos vamos pasando rápidamente porque, como dijo Adrián, os vamos a pasar por email. Si estáis realmente interesados o tenéis el café y el chute suficiente para leerlo, os pasaré. Pero bueno, aquí he puesto un poco los detalles de los niveles de cómo cumplir y los detalles de esto, ¿no? Entonces, tema de inscripción, la calidad de los datos, de consentimiento. Hay excepciones, como todo ley, ¿no? Es las obligaciones básicas, excepciones cuando son datos públicos, con datos, la administración, evidentemente, cuando es necesario. Para la Hacienda no hace falta vuestro consentimiento para recoger los datos, estoy seguro, porque por ley dice que hay que hacerle el IRPF cada año, ¿no? Bueno, ese tipo de excepciones. La seguridad de los datos y el secreto lo veremos en temas de medidas de seguridad. Es más bien un problema del departamento informático, de la UOC o de los con quien trabajáis que vuestro problema. Pero sí que es importante la diligencia, la concientización y la diligencia. Es decir, saber que debemos implementar medidas de seguridad, sobre todo de salud. ¿Sí? ¿Quién lo hace? ¿Cómo se hace? Y hacer un poco un tic, 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 check. Vale, ok. Si hay una inspección, al menos yo puedo demostrar a la agencia que he hecho mi diligencia y al menos he investigado el asunto y hemos tomado una buena decisión. ¿Sí? Bueno, evidentemente gestionar las incidencias. Todavía no estamos al punto de tener que declarar públicamente que se nos fugó 50.000 nombres y apellidos, como en California. Ahora en California, cuando hay una fuga de datos, la empresa tiene que, es naming and shaming, ¿no? Tiene que demostrar, revelar a todo el mundo y mandar un email personal a todo el mundo que, ups, tus datos ahora están en Facebook y cualquier puede mandarlos. Están considerando esto para el nuevo reglamento. Me olvidé. Estamos negociando un nuevo reglamento europeo sobre la protección de datos. Entonces, todo lo que digo ahora, dentro de unos 8 meses no vale más. No, los principios son los básicos y no van a cambiar. Lo que sí va a cambiar es un poco el detalle. Bueno, incidencias y los controles periódicos. Eso también, aunque vosotros mismos no vais a empujar o impulsar esta verificación, a lo mejor desde fuera, desde el CRT, desde el departamento informático, estaréis un poco metidos en eso, ahí ven tocando la puerta. Dice, Marta, ¿qué hacéis con esos papelitos en la mesa, con los datos de salud de los pacientes? ¿Por qué no están en el armario bajo llave? Ese tipo de cosas. ¿Okay? O escaneados y destruidos. Cuando tratamos datos por un tercero, un poco que se encarga del tratamiento, también hay unas obligaciones del contrato, de lo que hay que poner en el contrato. Interesante notar que las medidas de seguridad, de protección, son las mismas, evidentemente, para el responsable que el encargado. No vale la pena subcontratar un servicio fuera si el encargado no implementa las mismas medidas que yo tengo obligación de implementar. Entonces, un poco es el rollo. Transferencias internacionales, sesiones y transferencias. Pues sí que es importantísimo, porque yo creo que muchos participáis en proyectos de colaboración con terceros en España, fuera de España, fuera de la Unión Europea. Hay una normativa bastante estricta sobre cómo se puede comunicar los datos y cómo. El principio básico es la información y el consentimiento. Básicamente, si recogéis datos que luego vais a compartir con 5 colaboradores europeos en un proyecto europeo o una Avanza o lo que sea, o con otra universidad porque está haciendo una colaboración, es importantísimo asegurar que la información al usuario estén los dos, esté la Universidad de Vigo y la Universidad Online Oberta de Cataluña, ¿no? Y que si lo vais a mandar a Washington, la Universidad de Washington, también que consiente a que los datos van a salir del espacio económico y van a ser tratados por un americano, que no implementan las medidas de seguridad necesarias. ¿Sí? Bueno, importante el sistema de información y consentimiento y la notificación a la agencia, porque dentro de este fichero horroroso que hay que notificar, si hacemos una transferencia nacional, hay que avisarle a la agencia. Si le enseña a la agencia, señora, agencia, vamos a mandar los datos a un colaborador o vamos a hacer un hosting en Amazon. Meramente eso, ya es una transferencia internacional de datos. Amazon Estados Unidos. Si Amazon Irlanda, estamos en Europa. Entonces, hay unos detalles ahí que uno no se da cuenta. ¿Por qué? Porque utilizamos todo en la cloud, está en Google, estamos haciendo un hosting aquí y allá, o el finlandés que está en el proyecto dijo que es mucho más barato poner los datos en la India, que tiene un tratamiento ahí fantástico. Y ups, ponemos todos los datos de salud a la India. Bueno,
Incumplimiento muchísimas. Mi papel de espantaros. No olvidáis que estoy aquí, Drácula, tipo Drácula. Vale. Eso sí, a nivel personal, ahora, no solamente ataco a nivel institucional, ahora voy a atacar un poco a nivel personal. Vosotros sois usuarios con acceso a datos. ¿Qué es lo que vosotros mismos en vuestro trabajo tenéis que hacer? ¿Sí? Evidentemente es el deber secreto. No vamos a revelar los secretos a nadie. Es decir, cuando subimos, nos conectamos con Facebook y Facebook ¿quieres sincronizar tus datos de tu Outlook con no sé qué? Hay que decir no, no quiero. ¿Por qué? Porque no puedo, porque los datos de los contactos de Outlook son datos de carácter personal. Hay muchos datos profesionales que también están excluidos. Nombre, apellido, email profesional, vale. Pero están los primos, está el cumpleaños de la vecina, bueno, lo que sea. Son datos de carácter personal. No podemos sincronizar este tipo de carpeta. ¿Sí? Las filmaciones que hacemos de las entrevistas, no podemos colgarlas en YouTube. ¿Por qué? Porque es una comunicación de las caras de las personas. Las caras, como os digo, es un dato de carácter personal. Y justamente YouTube y Facebook implementan medidas de que no, yo no quiero aparecer en ese vídeo. Chao, sácame de ahí. Es un poco incumplimiento de estas obligaciones de confidencialidad. Cumplimiento de la política de seguridad. ¿Alguien sabe la política de seguridad de la UOC? Mejor dicho, ¿alguien sabe si la UOC tiene una política de seguridad? Debe tener. Yo no lo he visto, es un poco los proyectos que intentamos tener este año. ¿Alguien lo ha visto? ¿Alguien lo ha aceptado? ¿Alguien ha dicho, sí, el uso de equipos informáticos y comunicaciones electrónicas, sí, yo cumplo y voy a cumplir todo esto? ¿Alguien está diciendo sí? Debe ser la única persona que realmente lo ha visto. No, está diciendo que sí, que no. Hem fet tots la formació i hem hagut de fer tots un clic. Entonces un clic, fantástico. Bueno, entonces sí, muy bien. Entonces sí que hay una política de los clientes. ¿Sí? ¿Os han indicado las medidas que hay que cumplir con respecto a los datos que tratáis? Sí. ¿Sí? Muy bien. Esto está muy bien. Respetar el uso y finalidad, garantizar el acceso, ¿no? Gestión de soportes. Esos son las bêtes noires, las bestias negras de estos son la gestión de soportes. Las USB, los portátiles, los teléfonos móviles, todo eso son dispositivos móviles y salen del ámbito de la UOC. Salen por ahí paseando por la calle. Dejáis el portátil en el tren, o espero que no. Pero sin clave y sin cifrar el disco duro. Esto es una violación del secreto, violación de muchas cosas. Muchísimo cuidado. ¿Vale? Y al final del proyecto de investigación, ¿qué hacéis con los datos? Se guardan. Así en un zip, lo pones aquí en un drive compartido y ya está, y los olvidamos. ¿En un CD? Vale. Bueno, el CD tiene una vida útil más o menos de 5 años, entonces a lo mejor después de 5 años es ilegible y entonces habéis cumplido la obligación de destruir. Si es en una cinta magnética, no, porque tiene vida útil de 20 o 25 años. Pero nos olvidamos mucho de eso, que tenemos los datos. Yo tengo datos de expedientes de clientes de hace 15 años. No, yo tengo una obligación de eliminar sus datos. ¿Sí? Y claro, porque si yo dejo mi portátil en la calle, pueden ver las carpetas de mis expedientes de mis clientes desde hace, bueno, más allá del tema de confidencialidad y secreto, yo tengo cosas de hace mucho tiempo que no debería tener y yo soy primero en incumplir. Bueno, los niveles de seguridad no voy a entrar, eso es para temas de administración, pero bueno, sensibilizaros que sí que hay diferentes tipos de datos y sí que hay medidas diferenciadas con respecto a cada tipo de datos. ¿No? Entonces, el rollo de todo esto es para Tony le interesa eso. Sí. Esto del origen racial. Sí. Es que... Dato muy sensible. Ya, pero ¿cómo lo proteges? ¿Cómo qué? ¿Cómo lo proteges? Bueno, cifrando los datos, cifrando las comunicaciones, asegurando que nadie puede tener acceso, solamente los autorizados. Mejor no recogerlo, porque si es necesario para el estudio uniforme, para la inmigración, por ejemplo, cosas así, es necesario, ¿no? Entonces, hay una justificación de necesidad de recoger el dato. Entonces, está legitimado el tratamiento. Y por tanto, pero hay que implementar las medidas necesarias y no colgarlos en un hosting, en una página web. Como un proyecto de una investigadora de CINET, un grupo de investigación de CINET, no sé si hay algunos miembros que tenía una cosa con San Juan de Déu, que tenía ahí colgado todos los pacientes, los que tienen problemas psicológicos y, bueno, lo arreglamos. Pero hay que cumplir, desafortunadamente. Bueno, afortunadamente para las personas cuyos datos se están tratando.
desafortunadamente, a nivel de presupuesto para la implementación de esas medidas. ¿Sí? ¿Contesto? El primer punto es ser consciente que hay que hacer algo y luego pensar. Y si pensamos, ya está resuelto normalmente. ¿Ok? Esos son los derechos del usuario, información y consentimiento. ARCO, que es acceso. Y evidentemente, si hay un incumplimiento, indemnización. Es decir, cuando incumplimos la LOPD y la agencia impone la multa, es más que seguro que también tenemos una indemnización a la persona afectada. ¿Sí? Entonces, una multa de 100.000 euros y otros 50 o 30 o 5.000 euros de indemnización a la persona cuyos datos han sido revelados. ¿Okay? A ver, vuelvo al tema del espanto. Tenemos 3 tipos de sanciones, los leves, los graves y los muy graves. Vale, 904.000, como digo, multiplicada por la cantidad de datos. Entonces, por eso que vemos multos millonarios, aunque fuera solamente por revelación de un email, porque es multiplicada por una base de datos de 500.000 personas. ¿Sí? ¿Qué más? Las graves, que es sin consentimiento, recoger sin consentimiento, por ejemplo, la vulneración de guarda secreto, 40.000, 300.000 euros. Esto cuando hacéis el presupuesto del Avanza, agregar un reglo, un ítem, multas y implementación LOPD, al menos 20.000 euros. O preventivo, porque hay que contratar a los auditores y los abogados para arreglarlo, o curativo, porque hay que pagar la multa a la agencia. No sé si lo van a aceptar en el ministerio, este tipo de partida. Pero bueno, podemos intentar. Y las muy graves, que son estos del Telecinco, de dejar las cosas en el contenedor azul, o los discos duros. ¿Qué hacemos con los discos duros de los ordenadores viejos que andan por aquí? ¿Y las fotocopiadoras? ¿Sabes que las fotocopiadoras modernas tienen un disco duro y guardan una copia de todo lo que está fotocopiado? Ah, sí. Y cuando reciclamos, lo devolvemos a Xerox o a quien sea, ellos recogen estos discos duros y con suerte lo borran o les eliminan, hacen un formateo de disco 3 veces. Y con mala suerte, ellos lo reciclan o lo mandan al segundo mercado de segunda mano y todos esos datos están dando vueltas por ahí. No es vuestro problema, es presión de la WOC, pero hay que ser consciente de lo que no hacer, ¿no? Bueno, graduamos. ¿Okay? Esos un poco son el marco esquemático y general de, bueno, hay unas obligaciones, tenemos que cumplir y esas son las sanciones que si no cumplimos. Vivimos en un mundo internet digital bastante divertida. Más divertido en el copyright que en la privacidad, pero simplemente hay temas divertidos, ¿no? Todo el mega upload. Cuando el FBI se fue con los servidores de mega upload bajo el brazo, se fue con todos los datos de carácter personal de las personas que tienen ficheros y archivos guardados. ¿Sí? Y a lo mejor tiene todos sus datos ahí. Entonces luego, para cumplir la obligación de seguridad de confidencialidad, ¿cómo sabemos si la FBI qué va a hacer con esos datos? Suponemos que lo mantienen confidencial. Y luego si alguien nos llama, un interesado, y dice, no, quiero que me cancelen mis datos, que borres mis datos del disco. Ah, no lo tengo más, está en Washington porque los FBI tienen los servidores de Mega Upload. Era un poco un problema entender esto, ¿no? El tema de la localización. Esto es de gente que programan sistemas de información geográfica que rastrean el paseo de las personas. La ubicación física de una persona es un dato de carácter personal. Si la mujer sabe que el marido está en un bar con una chica, no sé qué, no sé cuánto, eso es un dato que el marido no quiere que salga a la luz. Eso es la exageración. Pero efectivamente, cuanto más datos están recogidos, más datos están compartidos con empresas como Facebook o los que hacen, sobre todo el marketing y el data mining de marketing, para hacer perfiles de personas. Estos van recogiendo toda nuestra actividad con las cookies, con el teléfono móvil, con todo lo que hacemos en la navegación de Internet y básicamente, saben más sobre mí que yo sé sobre mí. ¿Sí? Y de golpe me llega una publicidad de un viaje a París con un descuento, no sé qué, no sé cuánto, justamente cuando me voy a ir a París, porque saben que voy a ir a París, saben antes que yo voy a París. ¿Okay? Uno puede subir una foto en Google Images de la persona y hacen búsquedas por imágenes. Yo no sé si logran hacerlo con las caras de las personas todavía. Yo sé que lo hacen con objetos y cosas así. Saben reconocer la forma de un coche, logos o todo esto. Pero llegará un momento, los servicios secretos y todo lo que vemos en Internet, en las películas, ya lo hacen. Entonces,
Estoy exagerando otra vez, pero ya vendrá un momento cuando el reconocimiento facial será muy accesible a todo el mundo y, por tanto, ya rápidamente todo se combina. Yo lo sé porque tengo clientes que coman combinando. Y todo es para que vayas una vez más en tu vida a Disneylandia. O para que aproveches las ofertas del Mainaro a 60 € el menú de degustación. O que el FBI sabe que cuando estás aterrizando o a un terrorista está aterrizando en Nueva York, lo pueden atrapar. Es la excusa. Pero también ahí tiene su porción de realidad, ¿no? A ver, ¿qué hacemos internamente entonces? ¿Qué es un poco los procesos? ¿Qué es lo que recomendamos desde el despacho y espero desde el departamento jurídico de la UOC a nivel de gestión de un proyecto de I+D o gestión de esto? Evidentemente es un poco cuidar el tratamiento de datos en todas las fases. La fase de recogida de datos, de tratamiento, algunas cosas particulares como las sesiones y al final del proyecto, ¿qué hacemos? ¿Bloqueamos los datos? ¿Cómo los guardamos? ¿Sí? Y eso, bueno, ahora sabéis que hay que cumplirlo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, desde el OSRT, espero, y otros elementos de entidades de la UOC, ayudaros a tener un poco un procedimiento, unos checklists, un checkbox, algo fácil. Como tenéis un poco la documentación de declaración de invenciones o declaración de publicaciones. ¿Sí? Bueno, lo mismo en el OPD, ¿no? ¿Vais a recoger datos? Sí. ¿Dónde se van a guardar? ¿Con quién se comparten? Bueno, ¿cuáles son las conclusiones? Entonces, tener un poco una documentación, un procedimiento interno fácil de implementar para que cada proyecto tenga que cumpla a nivel de la normativa, ¿no? Yo tengo mi duda. Yo sé que en la UPF, por ejemplo, tienen declarado 2 o 3 ficheros de I+D, tienen 48 o más grupos de investigación y tienen solamente 3 o 4 ficheros de I+D notificados. ¿Por qué? Porque la política de ellos era meter todos los datos de investigación bajo un solo fichero. Para mí es incorrecto, porque cada fichero tiene su finalidad, tiene sus características, tiene sucesiones o transferencias, y cada vez que hay una diferenciación entre este fichero se transfiere a Estados Unidos y este no, son 2 ficheros separados, son 2 notificaciones. ¿Sí? Entonces, bueno, a ver si intentamos hacerlo ágil dentro de la UOC para notificar los ficheros y asegurar que cada grupo o cada proyecto de I+D cumpla y esté consciente que esté cumpliendo, que es muy, muy importante, ¿no? Y que sepa lo que hay que hacer. Evidentemente, podéis siempre llamar a la gente de Rosete, porque ellos están formadísimos y tienen toda una documentación para ayudarlos. ¿Okay? Volviendo un poco a la UOC, no, CINET aquí, mira, súper, proyecto muy interesante de Dark Web, de hecho que yo me di cuenta no por la UOC, porque por mi hijo, tiene temas de dolor de barriga. Mira, aquí tenemos en Google Drive, colgado tranquilamente, la documentación de formulario de información sobre eso. A lo mejor cumple, no estoy diciendo nada, estoy diciendo que no cumple o no cumple, pero hay que ser conscientes de que para mí los datos de salud no deben salir de Cataluña, porque es la ley de tema de salud de Cataluña. Más allá de lo que es protección de datos, más allá de la intimidad, está la ley de salud sobre la salud y los datos de salud no pueden salir de Cataluña. Por tanto, yo no sé si esto colgado allí en un servidor en Estados Unidos o en Irlanda, no sé si cumple la ley, esta parte de la ley, más allá de lo que uno puede pensar, ¿no? Inland Court también. Inland Court ya está más contento. ¿Por qué? Porque hay un recogido de datos y aquí no lo muestro porque soy abogado, yo escondo las cosas que hace bien, pero abajo está un poco el aviso legal en la política de cookies. Ahora, la agencia exige que al lado de este botón enviar esté la frase típica, he leído, sí, entiendo, sí, y acepto, sí, las condiciones legales. ¿Vale? Pero bueno, al menos tenemos una política de privacidad. Si vamos allí, encontramos el aviso legal y abajo tenemos la política de confidencialidad. La política de confidencialidad no dice nada sobre la I+D. Las finalidades son de gestión del campus, porque es la política de hace no sé cuánto tiempo, que la gestión del campus, interacciones entre estudiantes y comunicaciones comerciales sobre las actividades de la UOC. No dice nada sobre recogida de datos para I+D, para una entrevista, para no sé cuál, para participar en aquel proyecto, no sé qué. A ver si tenemos que hacer avisos legales diferenciados para cada proyecto, porque la finalidad de cada proyecto es diferente, o si logramos hacer algo bastante más homogéneo a nivel de la UOC para un poco satisfacer, para que sea un poco más fácil. ¿Ok? Lo mismo aquí, mira, publicación del señor rector, seguro que el señor rector ha dado su consentimiento. De todas formas, es una persona pública en el evento público, entonces lo podemos publicar.
Pero bueno, si invertimos la cámara y miramos todas las personas que están mirando, ahí no estoy tan seguro. Excepto que me acuerdo en el spin-off este año, todos firmamos un papelito. ¿Ok? Muy bien. Hasta luego.